Listo, ya estamos en vivo y a todo color por las distintas plataformas, aquí en Facebook y en Zoom. Ya nos estábamos saludando hace ratito. Les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida a otro miércoles más, el 1 de marzo. Ya, según yo, ayer fue Año Nuevo y ya es marzo. Entonces está pasando rapidísimo el año. Bueno, al menos a mí me lo está pareciendo. Y bueno, para comenzar la cartelera de este mes, pues tenemos ni más ni menos que a la anfitriona de el Centro Astronómico Clavius, la doctora Lorena Arias Montaño, quien yo espero que la gran mayoría de los que están aquí viéndonos pues la conozcan, pero por si hay alguno que no, les presento a Lore, quien es licenciada en física, maestra y doctora en astronomía por la UNAM. Lleva muchos años siendo académica del Departamento de Física y Matemáticas de la Ibero, pero en particular ha sido la coordinadora del Centro Astronómico Clavius también hace ya varios años. Lore es investigadora, es divulgadora, es astrofotógrafa, es una de las astrónomas más completas que yo conozco en el planeta, y es más, yo diría que en todo el universo, en todo el sistema solar, no conozco astrónomas tan completas como Lore. Y el día de hoy, pues nos va a hablar de un tema que es fascinante, es un tema fascinante. Ahorita tengo el privilegio de estar dando un curso de astronomía aquí y yo les decía a mis estudiantes que cuando uno de alguna forma entiende más o menos a la estrella del norte, a la estrella polar, uno entiende un montón de cosas de cómo funciona el cielo. Y entonces para ello, pues Lore nos va a ilustrar esta noche. Lore, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y al final, si nos permites, pues nos gustaría también tener una sesión de preguntas y respuestas. Pues muy buenas noches a todos. Quiero empezar diciendo que, pues yo creo que le pasa también a Gerardo como a mí, que cuando elegimos los temas de la conferencia, de las conferencias que nosotros vamos a dar, pues más que decir, pues este es un tema fácil porque ya me lo sé, pues más bien elegimos pensando en el aprendizaje que podemos tener de esto. Y créanme que esto me pasó con este tema de la estrella muy útil, muy familiar para mí, sobre todo desde el punto de vista de la astrofotografía, pues encontré muchos detalles que no conocía y que, bueno, pues justamente eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Voy a compartir también, primero que nada, mi pantalla, que ya nada más la pongo en presentación completa y yo creo que ahí debe estar ya. Ah, ahí Solo voy a está. cerrar aquí. ¿Sí? Sí, ahí está ya. Nada más, Lore, ¿estás conectada por cable o por Wi-Fi? Porque de repente se nos va un poquito tu señal. A ver, me voy a conectar por el cable para que no haya. Sí, está un poquito inestable tu red. Yo creo que con el cable se soluciona. A ver, voy a nada más a regresar para. Bueno, por ahí me vas diciendo si hay algún problema, pero ya me conecté con el cable. Ok, yo te digo, gracias. Bueno, pues seguramente cuando ustedes supieron de este título, inmediatamente les vino a la mente, en términos de imágenes o de fotos, sobre todo de astrofotografía, pues algo como esto no avanza. Ahí está, como esto, ¿no? Que es nuestra Polaris. Seguramente dijeron, vamos a hablar de Polaris. Y pues sí, vamos a hablar de Polaris, pero una de las cosas que sabemos, lo hemos comentado en algunas de las charlas o en alguno de los cursos, es que, bueno, actualmente Polaris es la estrella del norte, pero no siempre ha sido y no siempre lo va a ser. Entonces también es parte de lo que quiero abordar. Bueno, esta fotografía, como dice Gerardo, cuando entendemos esto, pues todo tiene sentido o mucho tiene sentido. Y lo que estamos viendo aquí es la manera en la que las estrellas se mueven a lo largo de la noche. Durante el día, de todas maneras, sucede lo mismo, pero pues ya saben, no lo notamos por la luz del sol, pero de cualquier forma, pues el sol sigue una de estas trayectorias. Ese asunto que sabemos, que lo aprendemos porque lo vemos todos los días, de que el sol sale en la dirección del este y se mete por el poniente, pero también aprendemos, y eso es lo que también de herencia nos dejaron nuestros observadores del pasado, que no siempre sale por la misma posición, sino que va cambiando en el azimut. Pero bueno, pues eso es lo que rige la dinámica o el movimiento de los astros en el cielo.
Entonces, quiero empezar un poquito explicando esto y como ustedes saben, nosotros vivimos en un planeta que para bien, bueno, más bien más o menos podemos aproximar como algo esférico. No es una esfera perfecta, de hecho tiene su nombre particular, el geoide, pero todo esto que nosotros vemos proyectado en el cielo, todas las estrellas, los planetas, la luna, el sol y los objetos de cielo profundo que aunque no los vemos a simple vista, pues los encontramos en una región del cielo con nuestro telescopio, es lo que llamamos la bóveda celeste. Es una esfera imaginaria en términos de que no tiene una dimensión fija, sino más bien como nuestros ojos no perciben esta propiedad física de la distancia a la cual está cada uno de estos objetos, nosotros los vemos como si estuvieran en esta esfera que le llamamos la bóveda celeste. Y pues de lo que conocemos de nuestro planeta, los círculos y los puntos particulares, bueno, pues si tenemos el ecuador terrestre y lo extendemos hasta llegar a esta esfera imaginaria, pues entonces tenemos el ecuador celeste. Y de igual forma, estos dos puntos, que son la intersección del eje de rotación de la Tierra, que nosotros le llamamos polo norte y polo sur, que ya saben, por cuestiones un poco históricas y nada más de convención, nosotros ponemos el norte arriba y el sur abajo, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle de que podría ser al revés. Entonces, este polo norte, igual, si proyectamos esta línea imaginaria del eje de rotación de la Tierra, pues lo intersectamos con esta esfera, que es la bóveda celeste, y tenemos el polo norte celeste y el polo sur celeste. Bueno, pues sabemos que nuestro planeta tiene sus diferentes movimientos a lo largo del día y a lo largo del año, o sea, particularmente el de rotación, que es lo que da lugar al día y a la noche. Bueno, pues entonces vamos girando con todo y nuestra esfera imaginaria, nuestra bóveda celeste, a lo largo del día. Y entonces, por esa razón, vemos estrellas en la noche y durante el día solo vemos el sol. Pero pues lo que sabemos también es que la Tierra gira alrededor del Sol y este eje de inclinación de la Tierra no es perpendicular al plano de la órbita alrededor del Sol, sino que tiene una inclinación. Y eso pues también nos da cuenta de las estaciones. La inclinación del eje de rotación de la Tierra es lo que genera las estaciones a lo largo del año y no como a veces se puede pensar de manera errónea, que es la distancia del Sol a la Tierra, porque si eso fuera, pues entonces todo el planeta tendría la misma estación y ya sabemos que si estamos en el hemisferio norte, estamos, por ejemplo, en primavera y en ese momento, bueno, en esa época, los del hemisferio sur están dos estaciones desfasadas, ¿no? Por esta cuestión. Pero a lo largo del día, por esta rotación que tiene la Tierra, como les decía, pues vemos el movimiento de los astros. En el caso del Sol, por ejemplo, vemos que sale por el este y sigue una trayectoria en esta bóveda celeste que es un círculo proyectado en esta esfera, ¿no? Ese es su movimiento. Y durante la noche las estrellas hacen lo mismo. ¿Cuál es ese eje de rotación? Pues justamente la proyección de este eje de la Tierra, que como decíamos, cuando lo intersectamos con la esfera celeste, tenemos el polo norte celeste. Por acá abajo, que quedaría fuera de nuestra visión, porque estamos en el hemisferio norte, tendríamos el polo sur celeste. Y entonces las estrellas van a hacer este movimiento. Dependiendo de qué tan alejados estén del ecuador celeste, cada una de estas estrellas nocturnas, bueno, pues es la circunferencia o la trayectoria que va a hacer. Entonces, las que están muy cerca del ecuador tienen una trayectoria más larga en esta esfera, las que están más cerca de los polos, pues tienen una trayectoria más corta, ¿no? Y por eso a estas estrellas les llamamos las estrellas circumpolares. ¿Y cuál es la primer peculiaridad que vemos aquí de una estrella circumpolar? Que en toda su trayectoria nunca se cruza con el horizonte. Entonces, técnicamente decimos que nunca se pone. La dejamos de ver porque llega la luz del sol, pero siempre la tenemos arriba del horizonte, a diferencia de otras estrellas, particularmente el sol. ¿Ok? El otro movimiento que sabemos que tiene la Tierra, pues es el movimiento de traslación alrededor del sol. Ya nos dijo Kepler en algún momento que las órbitas no son perfectamente circulares, sino que son elipses,
y eso hace que a veces la Tierra esté a una distancia más corta y a veces una distancia ligeramente mayor. Es una elipse, pero para fines prácticos lo podemos considerar como una circunferencia. Algo interesante que mencionamos también, que este diagrama nos ayuda a entender, es que, pues como decía, vamos cargando ahí con nuestra esfera imaginaria, que es la bóveda celeste, y a lo largo de las diferentes estaciones o de los diferentes meses, pues la parte que vemos del lado del Sol de esta esfera celeste es diferente. Por ejemplo, cuando estamos en esta posición, ajá, de este lado tenemos al Sol y estas son las estrellas o las constelaciones que vamos a tener de día y de este lado son las que vamos a ver en la noche. 6 meses después, esta parte de la esfera, que antes no la veíamos por la luz solar, ahora es la que nos queda opuesta al Sol y es lo que vemos en la noche, y ahora estas son las estrellas que quedan proyectadas en la dirección del Sol. Y bueno, pues acá tenemos los casos intermedios, ¿no? Esto, bueno, pues visto otra vez en términos de nuestra bóveda celeste aquí, pues lo que pasa es que dependiendo de la temporada del año, pues vamos viendo diferentes constelaciones a lo largo de las noches. Y cada una de esas constelaciones, pues las estrellas de esas constelaciones, pues van a seguir sus trayectorias dependiendo su distancia al ecuador. Pero algo que vamos a notar y que notaron los observadores de hace muchos, muchos años, es que, bueno, pues estas constelaciones que quedan muy cerca de los polos, como decíamos, nunca se ocultan y además es un muy buen sistema de referencia porque alrededor de este eje es el movimiento de todas las estrellas a lo largo de la noche y a lo largo de todos los meses. Pero otro movimiento que a veces no es tan familiar para nosotros, porque no nos lo enseñan desde la primaria, sino que de pronto por ahí nos dicen, bueno, pues el eje de rotación de la Tierra no se mantiene fijo, sino que está haciendo una especie de bamboleo. Siempre nos remiten a un símil con el movimiento del trompo. O sea, cuando ustedes lanzan un trompo, ustedes ven que el trompo está oscilando, el eje del trompo está oscilando. Bueno, pues este movimiento se debe a cuestiones gravitacionales. La influencia del Sol y de la Luna, que tienen estos dos cuerpos sobre la Tierra, hacen que este eje de rotación, bueno, mantiene sus 23 grados, pero además hace este bamboleo. Si se los pongo aquí en una animación, pues esto es lo que está haciendo el eje de la Tierra. A este movimiento se le llama precesión. Entonces, lo que genera de alguna manera este eje imaginario, visto como una línea recta, a la hora de estar bamboleando, genera una especie de cono, que aquí está dibujado muy bonito, pero en realidad tenemos otro movimiento adicional de este eje de rotación, que es lo que se llama la nutación, que está indicado en este diagrama de aquí de la izquierda. Además de generar el cono, el eje de rotación va haciendo aquí unas pequeñas ondulaciones, y eso es lo que se llama la nutación. Pero hoy lo que nos interesa sobre todo es este movimiento de precesión. Este ángulo que genera el ángulo de rotación de la Tierra, pues es justamente el ángulo que tiene el eje inclinado con la órbita, el plano de la órbita en la cual está la Tierra girando alrededor del Sol, que son 23 grados y medios para fines prácticos. Que además ese valor no es fijo. También por cuestiones gravitacionales tiene perturbaciones y cambia un poquito para abajo y un poquito para arriba, pero particularmente en nuestra época actual tiene este valor de 23 grados y medio. Ahora, este movimiento, al igual que el movimiento de la Tierra girando sobre su propio eje, que son 24 horas, y el movimiento de la Tierra girando alrededor del Sol, que son los 365 días y un cuarto de día, pues son periódicos, o sea que se repiten un ciclo y otro ciclo y otro ciclo. En el caso de este movimiento de precesión, el ciclo que le toma al eje de rotación completar toda esta vuelta, pues es de aproximadamente 26,000 años. Para ser más precisos, son 25,772 años, pero lo podemos dejar redondeado en 26,000 años. Y por esa razón, por esta cantidad de años, que es bastante, pues en nuestra escala de vida humana no lo notamos. Pero ya cuando nos fijamos con las observaciones de astrónomos del pasado, desde nuestros
en cualquier parte del planeta, desde nuestros antepasados aquí en Mesoamérica hasta siglos atrás, pues esto genera un cambio en hacia dónde apunta este eje de rotación de la Tierra, que como decíamos es lo que determina el polo norte celeste. Entonces, si lo vemos en un diagrama de un mapa celeste, esta línea amarilla que tenemos aquí es cómo va recorriendo, en qué dirección va apuntando el eje de rotación de la Tierra, que en su momento, cada posición respecto de esta circunferencia es lo que nos va a marcar en dónde está el polo norte celeste. Si me regreso un poquito a esto, se dan cuenta, aquí hay un eje respecto del cual está girando el eje de rotación, y esto es lo que llamaríamos el polo de la eclíptica. Si me regreso acá al mapa, ese polo de la eclíptica está en la constelación de Draco. Ese sí se va a quedar fijo, no va a cambiar de posición en el cielo, pero hacia donde apunta el polo norte, pues entonces sí va a estar cambiando en periodos de, dijimos, aproximadamente 26,000 años. Entonces, nada más para darnos una referencia, es hace más o menos 5,000 años, estamos hablando de la época del 3000 antes de Cristo, pues la estrella que estaba en esta circunferencia marcada con amarillo es la estrella Tubán, que es una estrella de la constelación de Draco o del dragón. Entonces, más o menos cuando las pirámides de Egipto se empezaron a construir o se estaban construyendo, los observadores de aquel entonces, la estrella más cercana al Polo Norte era esta estrella. En ese entonces, pues más bien, esa estrella tiene una magnitud de 3,6. Y aquí nada más me regreso un poco a decir que la magnitud o el brillo de las estrellas lo medimos en términos de una escala que le llamamos magnitud. Cuando empezamos a conocer las magnitudes de las estrellas como observadores, a veces puede parecer confuso, porque uno diría, pues entre mayor es el número, mayor es la magnitud y más brillo debe tener, pero en realidad es una escala que va en este sentido al revés. Y tiene sus cuestiones históricas porque desde los griegos y parcos que llamaban las estrellas de primera magnitud a las más brillantes, las de segunda magnitud a las que seguían en brillo, pues así se generó esta escala. Entonces se conservó eso. Actualmente ya se usa una escala que está bien determinada en términos de calibración, pero lo que podemos decir es que cuando ustedes les dicen un objeto, una estrella, cualquier objeto celeste tiene cierta magnitud, les van a dar un número y la referencia que siempre deben tomar en cuenta es que cualquier número que sea mayor que 6 no lo vamos a poder ver a simple vista. Y por el otro lado, cualquier objeto que tenga una magnitud con un número menor que, menor que 6, sí, perdón, sí lo vamos a poder ver a simple vista, siempre y cuando estemos en un cielo oscuro. Si estamos en un cielo, por ejemplo, en la Ciudad de México, que está muy contaminado lumínicamente, pues entonces ese número se nos recorre y a lo mejor nuestra magnitud límite para poder observar está por ahí entre 4 o 5, dependiendo de cuánta luz tenemos. Pero bueno, entonces, para esa época de 3000 antes de Cristo, Tubán era la estrella polar, y su magnitud era de 3,6. Sin problema la podían ver. Conforme nos fuimos, bueno, conforme fue avanzando aquí el tiempo, por ejemplo, aquí en la época de los fenicios y donde tuvo un auge, perdón, la navegación, entonces surgió todo esto. Bueno, pues Tubán ya se había desplazado un poco del polo y en realidad no había una estrella brillante por ahí que pudiera considerarse como la estrella polar. Entonces, lo que sabemos es que en esas épocas, toda la constelación de la Osa Menor, ahorita les voy a dar un poquito más de detalles de esta constelación, pero en realidad se usaban, o sabemos que los navegantes de aquellos años usaban prácticamente todas las estrellas de la constelación. Eso es lo que les serviría como referencia. Entonces, actualmente estamos en el año 2000 de nuestra era. Tenemos, de alguna manera, podemos decir, tenemos la suerte en términos observacionales y también de navegación, de tener una estrella muy cerca del polo.
y esa es justamente la que llamamos actualmente Polaris o la estrella del norte. Pero como decíamos, eso no nos va a durar para siempre. En 2000 años aproximadamente, por ejemplo, estamos hablando en el año 4000, pues la estrella que va a estar más cercano al polo norte celeste va a ser una estrella de Cefeus, que se llama RI, que vamos a regresar a una estrella menos brillante que Polaris, que sería más o menos magnitud 3.2. Si nos vamos otros años, otros 4000 años adelante por acá, la estrella que en ese entonces sería la estrella polar corresponde a Alderamin, que sigue siendo de la constelación de Cefeo, que un poquito más brillante que RI, pero menos brillante que Polaris. Aquí no les puse el dato de la magnitud de Polaris, pero Polaris tiene una magnitud de 1.95, muy cercano a una magnitud 2, que sin problema la podemos ver. Incluso aquí en la Ciudad de México, cuando sacamos los telescopios aquí en la terraza de Clavius, si no hay nubes y más o menos tenemos una atmósfera estable, sin problema podemos ver a Polaris y nos ayuda para orientar los telescopios. Y ya si nos vamos al extremo, más o menos por el año 14.000, pues sobre esta circunferencia que nos marca la posición del polo norte celeste, pues no vamos a tener una estrella brillante, pero muy cerca de ahí va a estar la estrella Vega, que como saben es una de las estrellas más brillantes del cielo. Su magnitud es 0, que de hecho es la calibración justamente de brillo, y entonces en esta escala de magnitudes, el 0 lo ocupa la estrella Vega. Y después, pues como decíamos, 26.000 años después de ahora, vamos a regresar otra vez a Polaris. Entonces, cuando hablamos de la estrella del norte, pues nos podemos referir a Polaris, y Polaris ahorita les voy a decir porque ya es un nombre registrado. No es que en el año 14.000 Vega vaya a asumir ahora como la corona y diga, ahora yo soy Polaris. Bueno, Polaris ya es el nombre propio de esta estrella. Entonces, lo que quiero decir es que la estrella del norte, pues no siempre va a ser Polaris, va a ir cambiando y Polaris ya es el nombre de esta estrella en particular. Ok, bueno, nada más para no quedarnos, aunque esto, la charla se llama La Estrella del Norte, y nada más por no dejar de lado el sur, pues en el sur va a pasar lo mismo, ¿no? Y de hecho, lo que tienen actualmente los habitantes del hemisferio sur es que no tienen una estrella, ya no digamos tan brillante como Polaris, sino prácticamente no tienen estrellas aquí en el polo sur celeste. De hecho, ellos se ubican con otros apuntadores, particularmente estrellas de la constelación de Octantis o la constelación de la Cruz del Sur, que les sirven como referencia. Pero en todo caso, igual que en el hemisferio norte, la posición del polo sur va a ir cambiando a lo largo de los años. Y si vemos por aquí, en algún momento van a tener por aquí una estrella de la constelación de Vela, que sí es bastante brillante y en ese entonces va a ser algo similar como Polaris que tenemos actualmente aquí. Ahora, ¿qué tan al sur podemos ver? Esta es una pregunta porque justamente en días pasados estábamos Gerardo y yo comiendo y estábamos platicando justamente de este tema. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué tan al sur podemos ver de las estrellas que están en el hemisferio sur? Pues depende de nuestra latitud, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que siempre respecto del horizonte, nosotros encontramos a la estrella polar, en este caso, en esta época, a una altura igual a nuestra latitud, que en la Ciudad de México son como 20 grados. Y de aquí para abajo, que llegamos al ecuador celeste y luego nos vamos hacia la parte sur, pues estamos limitados por esta altura. Entonces, para fines prácticos, y algo que a mí siempre me ha obsesionado, como ustedes, algunos de ustedes sabrán, que son las nubes de Magallanes, nosotros las podríamos ver aquí en el mero horizonte. Pero ya saben que en términos observacionales, pues siempre tenemos los cerros, los edificios, los árboles y prácticamente nunca tenemos un horizonte a 0 grados de altura. Entonces, aunque técnicamente tenemos a las nubes de Magallanes en el horizonte, pues no las podemos observar desde la Ciudad de México. Pero como acabamos de ver acá, en el cambio de nuestra estrella polar, bueno, pues cuando la estrella polar esté por acá,
pues de alguna manera el cielo se nos recorre. Entonces, cuando estábamos ahí yo con Gerardo platicando, yo le decía, bueno, y entonces por ese desfase que va a tener toda la bóveda celeste, en algún momento podríamos aquí en la Ciudad de México o en ciertas partes del hemisferio norte ver a las nubes de Magallanes. Bueno, pues me puse a jugar con Stellarium y efectivamente, fíjense aquí, esto está tomado de Stellarium y entonces para el año 13,000, ahí a los que les guste anotar cosas en la agenda, para el año de 13,000 aproximadamente, aquí tenemos el horizonte, aquí tenemos a la nube mayor de Magallanes y acá tenemos a la nube menor de Magallanes. En términos de altura respecto del horizonte, esto va a estar súper bien, va a estar como a 25 grados, que sin problema podemos buscar un horizonte, bueno, por supuesto estoy pensando que voy a estar para entonces, pero es obvio que no. Pero los observadores de aquel entonces, si los va a ver, van a poder ver a la nube de Magallanes muy bien puesta ahí en el cielo, como a unos 25 grados de altura. O sea, como 5 grados arriba de lo que actualmente vemos la estrella polar, pero por supuesto viendo hacia el sur. Y la nube menor, que todavía está más al sur, pues apenas va a alcanzar del orden de unos 8, 10, máximo 10 grados de altura. Va a ser más difícil de ver, pero se puede lograr. Entonces, bueno, eso me pareció muy interesante. A pesar de haber estado, o bueno, de saber este asunto de la precesión del eje de rotación, nunca me había hecho esta pregunta de si en algún momento se iban a ver las nubes de Magallanes, y pues sí, en el año 13,000 se van a poder ver las nubes de Magallanes. Pero bueno, ahora hablemos particularmente de esta estrella que actualmente es la estrella del norte, que es la estrella Polaris. Y nuevamente regreso a una de estas bonitas fotografías que se hacen dejando el obturador de la cámara abierta. Y luego la técnica es tomar muchas fotos y luego pegar esas fotos tomadas a lo largo de varias horas, y entonces nos queda este barrido de estrellas. Entonces, esta foto fue tomada con un lente de gran angular y, como se darán cuenta, bueno, pues fue tomada en el hemisferio norte, particularmente en Tenerife, en una de las Islas Canarias. Entonces, aquí vemos el polo norte celeste, cómo las estrellas a lo largo de la noche están girando respecto del polo norte celeste. Conforme nos vamos hacia el ecuador celeste, estas estrellas, donde cambia la curvatura, es justamente donde está el ecuador celeste y la trayectoria es prácticamente recta. Y después, cuando nos vamos a las estrellas del hemisferio sur celeste, pues entonces ahora la curvatura va hacia el polo sur celeste, que en este caso, como la foto fue tomada desde el hemisferio sur, pues el polo sur celeste queda por abajo del horizonte. Entonces, decíamos, actualmente Polaris no está exactamente en el polo norte celeste. Y de hecho, esta foto, con la misma técnica, pero nos muestra muy claro cómo este trazo brillante de aquí es el de Polaris y no es el centro de las trayectorias circulares. De hecho, lo que sabemos es que Polaris está aproximadamente poquito más de medio grado del polo norte celeste. Siempre recuerden como referencia que medio grado es más o menos el tamaño angular que tiene la luna, tanto la luna como el sol. Lo más cerca que va a estar Polaris, cerca del polo norte celeste, es el 24 de marzo del 2100. O sea, todavía nos falta muchísimo para eso. Y pues no va a cambiar en realidad mucho. De ser 38 minutos, va a disminuir a 27 minutos, o sea, va a rebasar el medio grado para abajo, pero bueno, pues va a seguir haciendo estos arquitos, solo que más cerrados. Y después de eso, pues otra vez se va a ir alejando un poquito hasta que eventualmente se va a alejar lo suficiente para, como decíamos, dejar su lugar a otra estrella del norte. Por supuesto que esto no es de un día para otro, esto va siendo gradual, y eventualmente también, como en algún momento se hizo, en lugar de usar una estrella, a lo mejor se usan varias estrellas o toda una constelación para tener la referencia de hacia dónde está el polo norte celeste en este caso. Polaris está en términos de constelación en la Osa Menor. Aquí a la izquierda les represento la forma de la constelación de la Osa. Las dos constelaciones, la Osa Mayor y la Osa Menor, son de las más conocidas.
y sobre todo por su forma, ¿no? Yo creo que son las más conocidas en términos de que pues la forma que se le ve no se parece a lo que nos dice la constelación. De hecho, acá del lado derecho les pongo una representación de algunas cartas o mapas estelares, donde pues uno diría, pues híjole, pero es que yo todos los osos o todas las osas que conozco pues no tienen esta cola, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que esto de las mitologías y las formas que se dieron en las constelaciones, podemos pasarnos aquí debatiendo por horas y no vamos a llegar a nada. Entonces, bueno, algunos dicen más bien es la constelación de la sartén, porque esto pareciera una sartén y aquí su mango, o la constelación del carrito, o lo que sea. Ahora, lo interesante es que, como bien sabemos, la mayoría de las constelaciones que conocemos actualmente, pues las heredamos de la cultura griega y latina, y pues a su vez esas constelaciones, muchas de ellas vinieron desde los babilonios. Entonces, lo que sabemos en que tiempos muy anteriores los babilonios no hablaban de ninguna osa. De hecho, se sabe que más bien hacían mención a carros. Ajá, y carros asociados a sus deidades y todo esto, pero no de Sosas. Entonces, por ahí tampoco se sabe con toda certeza, pero hay algunas referencias que tal vez fue Tales de Mileto, por ahí del siglo VI antes de Cristo, quien introdujo esto de la constelación como Osa, como el nombre de la Osa. Y a partir de ahí, lo que sí sabemos es que la constelación tanto de la Osa Mayor como de la Osa Menor aparece en el Almagesto. Entonces, eso sí, sabemos que de allá para acá, pues por ahí tenemos ya las constelaciones de las osas. En términos también de nomenclatura, a partir de algunos astrónomos, Bayer particularmente, recuerden que nos referimos a las estrellas usando el alfabeto griego y siguiendo el orden del brillo. Y en ese sentido, Polaris es la estrella más brillante de la constelación de la Osa Menor y por eso decimos que es alfa de la Osa Menor, de Ursa Minor o de la Osa Menor. La que le sigue en brillo, que es Beta, que es esta estrella de aquí, tiene nombre, se llama Cocab. Gamma, que sería la que le sigue, que es la estrella de aquí, es Fercat, perdón. Y Delta, que es esta, se llama Gildun. No todas las estrellas tienen nombre, solo las más brillantes como referencia y como también saben, muchos de los nombres de las estrellas pues vienen de los árabes, son nombres árabes. Eh, ¿Desde cuándo hacemos la referencia a Polaris como el nombre de Alfa de la Osa Mayor? Bueno, pues pasó mucho tiempo antes de que nos refiriéramos a ella como parte de la humanidad, me estoy refiriendo también. Y por supuesto que su nombre de Polaris viene a razón de Stella Polaris, o sea, la estrella del polo. Entonces, la referencia que se tiene por ahí es que un médico, astrónomo, geógrafo, cartógrafo, ya saben que en aquellas épocas hacían de todo, de origen alemán, Gemma Frisius, en una de sus obras, donde se ponía a explicar el funcionamiento del astrolabio, pues por ahí, y si aquí les pongo de hecho la referencia, eh, está escrito en latín, por supuesto, pero lo que dice aquí está transcrito acá, que dice Stella Iliaque Polaris Dicitur, o lo que quiere decir la estrella que es llamada polar. Esto estamos hablando de 1547. Entonces, a lo que voy es que el nombre de Polaris no es desde la antigüedad, desde siglos antes de Cristo, sino más bien de pocos siglos para acá. Y en aquel entonces, esa estrella polar estaba como a 3 grados del polo, o sea, no estaba tan cercana como ahora. Ahora, la Unión Astronómica Internacional, que es el organismo encargado de ponerle nombre, por ejemplo, a los nuevos objetos que se descubren, eh, pues en algún momento también puso en orden esto de los nombres de las estrellas, o sea, de manera oficial, desde el punto de vista astronómico, ¿no? Entonces, fue apenas hace poco, en junio 30 del 2016, que oficialmente entonces, desde el punto de vista de la Unión Astronómica Internacional, el nombre de Alfa de la Osa Menor es Polaris. Y en ese sentido les digo que ya es un nombre registrado, ¿no?
Entonces, Polaris no es un nombre genérico que lo va a tener cualquier estrella del norte, sino más bien, en esta época en la que estamos viviendo, ya es el nombre de Polaris y ya después veremos qué pasa cuando nos refiramos o la humanidad se refiera a la estrella del norte con otro nombre. ¿Mm? Ahora, en esta misma obra que les refiero por aquí, si se dan cuenta, eh, por aquí dice incauda de la Orsa Minor, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues en la cola de la Osa Menor. Y aquí se refiere al nombre de la estrella. Y de hecho, este era el nombre con el que se conocía antes de Polaris, entre muchos de los astrónomos de aquel entonces. Ese nombre era Sinosura, que justamente la cauda del perro, pero pues lo que pasa es que como les decía, no para todos antes lo que veían era una osa o se referían a la constelación como una osa y por esa razón esta referencia hace a la cola del perro, no a la cola de la osa, pero en algunos casos se referían como al perro y en otros casos como a la osa. Aquí del lado derecho les pongo otra representación. Esta es una representación árabe de la constelación y efectivamente, pues por aquí tenemos a Polaris, que es la cola, en este caso, bueno, pues oso, perro, lo que sea, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Aquí les pongo nada más como referencia algunos de los muchos nombres que ha tenido la estrella polar a lo largo de los años y de las diferentes culturas. Pero pues por supuesto, en siglos pasados, no yéndonos hasta milenios pasados, mucho de eso hacen relación o referencia a su característica principal en el movimiento del cielo, que aparentemente se mantiene fija a lo largo de las noches y a lo largo del año, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de los nombres por ahí del siglo X se referían a ella como la estrella de los barcos, porque justamente servía para la navegación, o la estrella guía, o en el lenguaje hindú, su nombre, que lo que quiere decir es que está inmovible o fija, nuevamente haciendo referencia de que es una estrella que prácticamente la vemos, que no tiene movimiento, ¿no? En algunos pueblos árabes la llamaban la estrella de las planicies, pues justamente también refiriéndose a la navegación o también a cómo orientarse mientras uno anda explorando y en lugares llanos, pues a partir de las estrellas, pues uno puede tener muy buena referencia y particularmente esta estrella polar. Ajá. Pero bueno, si ya nos vamos un poquito a la parte física y astronómica de esta estrella Polaris, bueno, aquí está una estrella una carta de las estrellas más conocidas por ser las estrellas más brillantes. Como ustedes sabrán, la estrella más brillante del cielo es Sirius, de todo el cielo, tanto de la parte norte como de la parte sur. Es una estrella que hoy mismo, si está despejado, terminando la conferencia, ustedes pueden buscarla y por ahí la van a encontrar. Es lo más brillante después de la Luna y de Júpiter, que anda ahorita muy brillante por ahí. Bueno, aquí nada más están puestas las 25 estrellas más brillantes y si siguiéramos la lista, Polaris la encontraríamos en el número 48 de las estrellas brillantes. Como vimos, su magnitud es 2, 1.95, entonces por esa razón no está entre las más brillantes y la colocamos en la posición 48. Algunos datos que ahorita nos vamos a tomar con reserva porque vamos a ver que tiene ciertas peculiaridades. De manera general, vamos a decir que es una gigante amarilla, aunque ustedes aquí vean un resplandor azul, pues esto es debido a la foto, pero en realidad las propiedades físicas hacen que Polaris sea una gigante amarilla que tiene aproximadamente 46 veces el tamaño del Sol. Aquí lo que estoy queriendo decir con S es de solar, o sea, radios del Sol. Es 46 veces el tamaño del Sol. Tiene una luminosidad, o sea, el brillo que sale de la estrella intrínseco es de más de 1000 veces la luminosidad del Sol. Es una estrella muy, muy brillante, pero a simple vista nos parece débil porque, ya saben, el brillo aparente que vemos de una estrella depende de dos factores, tanto de su brillo intrínseco, pero también de la distancia. Entonces, en términos de distancia, pues Polaris podemos decir que está a 450 más o menos años luz. Entonces, es una estrella que está bastante lejos.
Recuerden que la estrella más cercana que tenemos a nosotros, después del Sol, que es nuestro sistema solar, y que es Próxima Centauri, pues está apenas a 4 años luz de distancia. Esto está más de 100 veces más lejos que Próxima Centauri. Aquí puesto en una representación de comparativa, pues por aquí tenemos a nuestro Sol y esto sería Polaris. Y por eso decimos que es una gigante amarilla. Una herramienta que hay en la astronomía, que lo introducimos cada vez que ponemos en nuestros cursos, en nuestras conferencias, pues es el llamado diagrama HR. Se llama HR porque de forma independiente dos astrónomos, Hertzsprung y Russell, pues se dieron cuenta que si ponían a las estrellas a partir de medir sus dos propiedades características, que es la temperatura de la estrella y la luminosidad, o sea, la cantidad de luz que sale de la superficie de la estrella, pues las estrellas no estaban ahí dispersas de manera aleatoria en este diagrama, sino que estaban ahí muy bien formadas. Y entonces ahora sabemos que hay una razón física que obedece las leyes de la física y que este diagrama también nos habla mucho de la evolución que siguen las estrellas. Entonces, esta rama de aquí, más o menos inclinada, es lo que llamamos la secuencia principal. Que como ya saben, muchos de ustedes, las estrellas que están aquí, pues están quemando hidrógeno. Entonces, están en este equilibrio entre que la gravedad no gana y no colapsa la estrella, pero la presión debido a las reacciones nucleares no hace que la estrella se expanda, entonces la estrella está en equilibrio. Y dependiendo de la temperatura, tenemos la luminosidad. Entre más caliente es una estrella, pues más luminosidad tiene y su color es azul. Entre más fría es una estrella, menos luminosidad y su color es rojo. Pero como sabemos, las estrellas no queman hidrógeno por siempre. En algún momento se acaba esa fuente de energía y entonces siguen una evolución. Esa evolución también la podemos trazar aquí. Por ejemplo, particularmente el Sol, dentro de 5.000 millones de años, entonces va a empezar a crecer, se va a ir para acá, se va a convertir en una gigante roja y después se va a ir por acá, se va a convertir en una nebulosa planetaria y regresa acá hasta que termine su ciclo estelar como una enana blanca. Entonces, por eso este diagrama es tan importante. Nos da mucha información de todas las estrellas en general. Bueno, pues en este diagrama a Polaris lo pondríamos por aquí. Entonces, lo cual nos dice que Polaris ya no es una estrella de la secuencia principal, sino que es una estrella que está relativamente evolucionada, o sea, empezando a morir. Entonces, es una gigante amarilla, por eso decíamos esto de aquí. Bueno, pues de las sorpresas que nos ha dado Polaris, o que ha dado Polaris para los astrónomos, pues empezamos desde uno de los grandes observadores, William Herschel, un astrónomo alemán que construyó un monstruo de telescopio. Vean, siempre ponemos aquí está una persona parada en este balcón, por acá hay otras personas, y este es un telescopio que funciona a base de espejos, o sea, un telescopio reflector de un tamaño impresionante para la época. Bueno, pues con este telescopio y con otros que usó William Herschel, pues hizo muchísimos descubrimientos. Nebulosas, bueno, ya saben que descubrió Urano, descubrió muchísimas nebulosas, caracterizó muchas estrellas, pero particularmente William Herschel dirigió su telescopio a Polaris. Y lo que encontró es que por ahí en el campo había otra estrella compañera. Y por supuesto, si nos regresamos al inicio de esta charla y dijimos, es que todas las estrellas las vemos proyectadas en esta esfera imaginaria que es la esfera celeste. Bueno, pues puede ser que aunque dos estrellas estén muy separadas en distancia, una esté muchísimo más lejos, a la hora de proyectarla en la esfera celeste, podría estar prácticamente en la misma posición. Entonces siempre habría el debate si estas estrellas que se veían muy juntas entre ellas no era una simple proyección de la distancia en la esfera celeste o si realmente eran sistemas físicos que ahora sabemos que le llamamos las estrellas binarias, que están orbitando una respecto de la otra mutuamente.
Bueno, pues William Herschel tuvo la capacidad con este telescopio de seguir los pequeños movimientos que tenían los sistemas binarios y a partir de eso poder decir que efectivamente era un par físico de estrellas que estaban orbitándose mutuamente. Y de hecho, el término de estrella binaria o sistema binario fue justamente acuñado por este astrónomo alemán William Herschel. Entonces, en una publicación de 1782, por ahí, les pongo tal cual lo que publicó, hace todo un catálogo de sistemas binarios y por ahí menciona al sistema binario de la estrella Polaris en la constelación de la Orsa Menor. Bueno, esa observación fue hecha en 1779, en agosto 17, y entonces clasificó a Polaris junto a la estrella de ladito como una estrella doble. Vean lo que dice aquí, extremadamente no iguales. Y con eso a lo que se estaba refiriendo, pues es que Polaris tiene un brillo de aproximadamente 2, o sea, no brillante visualmente, pero su compañera tiene una magnitud de 8.7. Acuérdense que como el número es más grande, el brillo es menor, y como este número es mayor que 6, pues no la podemos ver a simple vista, pero Herschel sí la pudo ver con este telescopio. Entonces, bueno, pues a partir de entonces, siglos atrás, desde unos siglos atrás, ya sabemos que Polaris tiene al menos una compañera. Bueno, esta es una fotografía actual de Polaris y muchas veces cuando las vemos en un telescopio relativamente pequeño, por ahí en su cercanía vemos esta estrella, que es la más brillante después de Polaris, y sabemos, y actualmente sabiendo que es un sistema binario, tendemos a pensar que esta es la compañera. Pero en realidad el sistema binario, y aquí mismo lo dice Herschel, en distancia angular está una distancia del orden de 17 segundos. Recuerden, la luna tiene medio grado, o sea, 30 minutos, y si dividimos cada minuto en 60, pues esos son los segundos. Entonces, 17 segundos es una distancia chiquitita. Entonces, necesitamos un telescopio realmente grande para poder resolver las dos estrellas. Entonces, les digo, tengan cuidado que cuando vean Polaris, incluso con unos binoculares o un telescopio pequeño, no se vayan con la idea de que la estrella que está ahí al ladito es su compañera binaria. Esta es una fotografía ya tomada con más cuidado y con un telescopio de mayor potencia, donde de alguna manera lo que se hace es, como de alguna manera, quitarle o restarle al brillo, y eso se hace con ciertas máscaras especiales para que se formen estos patrones de difracción de la estrella. Entonces, el brillo se desvía de alguna manera hacia los patrones de difracción, y entonces aquí es donde se puede ver a la compañera. Si lo pensamos en términos de distancia física, la distancia entre las dos estrellas es del orden de 2.400 unidades astronómicas. Recuerden que la unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. O sea que nuestro sistema solar cabe muchísimas veces aquí. Pero es bien complicado, muy, muy complicado resolver este sistema en un telescopio. Como les decía, necesitamos un telescopio del orden del tamaño del que tenía William Herschel. Entonces, cuando tenemos sistemas binarios, pues la nomenclatura que se adopta es que las estrellas se le llama A, B, C y así subsecuentemente, ¿no? Si tenemos sistemas triples o sistemas de 4 estrellas, por eso entonces usamos las letras del alfabeto. Entonces, en este caso tenemos un sistema binario con Polaris y le llamamos Polaris A y Polaris B. Pero la cosa con Polaris no termina ahí. Pues resulta que ya desde 1852 se empezó a sospechar de que Polaris era una estrella variable. ¿A qué nos referimos con variabilidad? Pues que a lo largo del tiempo, ese tiempo pueden ser días, meses o incluso años, el brillo de la estrella sube y baja. Entonces, hay diferentes tipos de estrellas variables, pero lo que las hace variables es justamente este comportamiento. Subir, bajar y hacerlo de forma muy periódica y bonita con esto. Entonces, pues a partir de las observaciones que se hicieron, pues les digo, ya había sospechas de que Polaris era una estrella que cambiaba de brillo y eso fue confirmado a inicios del siglo pasado, por ahí de 1911,
justamente por este astrónomo Hertzsprung, que le dio su nombre al diagrama HR que les acabo de comentar. Y en ese momento, dentro de la familia de las estrellas variables, hay unas muy peculiares, que son las llamadas estrellas cefeidas. Entonces resulta que Polaris fue o es clasificada como una estrella cefeida. Nada más para recordarles, las estrellas cefeidas son muy importantes en términos también de medir distancias, porque lo que sabemos es que las estrellas cefeidas son estrellas que están ya con un pequeño grado de evolución después de la secuencia principal, que justamente tienen inestabilidades en las superficies, en las capas, en la capa externa, y eso provoca la variabilidad. Bueno, les digo que son muy importantes porque lo que encontró una astrónoma, Henrietta Swan Leavitt, por ahí de 1908, es que justamente nosotros vemos que entre máximo y máximo o mínimo y mínimo del brillo, que es lo que llamamos periodo, hay una relación entre el periodo con el que varía el brillo de la estrella y la luminosidad intrínseca que tiene la estrella. Entonces, eso fue muy importante porque si nosotros medimos el periodo con que la estrella cambia de brillo, entonces podemos decir qué luminosidad intrínseca tiene la estrella. Y si eso lo comparamos con la luminosidad o el brillo aparente más bien que nosotros podemos medir, de ahí podemos inferir la distancia. Entonces, por eso les digo que estas estrellas son súper importantes, porque de hecho, a partir de las cefeidas que Edwin Hubble encontró en la galaxia de Andrómeda, fue como pudo calcular la distancia a Andrómeda y fue como supimos que en realidad Andrómeda no era una nebulosa dentro de nuestra galaxia, sino que más bien era todo un sistema completo de estrellas muy, muy lejano. Y entonces, pues eso definía que Andrómeda era otra galaxia. Bueno, pues entonces todo parecería que está en orden, pues no pasa nada. Ahí está Polaris, que ahora es una cefeida, y que entonces calculándole el periodo le podemos calcular la luminosidad y además y a partir de la luminosidad le podemos calcular la distancia. Pero resulta que el periodo, pues más o menos se mantiene constante, pero no del todo. El periodo de Polaris, aquí tenemos la gráfica de Polaris como estrella cefeida, pues resulta que no se mantiene constante, sino que va decreciendo poquito, 4 segundos, pero hay un cambio. Y es la única de las estrellas cefeidas que se conoce que hace este tipo de cambios. Entonces esto coloca a Polaris en una condición ahí peculiar, que entonces los astrónomos pues tienen que tratar de explicar todo eso. Y no solamente eso, ¿no? Si uno pone la curva de las cefeidas como de libros de texto, pues la amplitud o el cambio en altura del brillo del máximo al mínimo, pues siempre se portan muy bonito. Pero resulta que Polaris, pues además de cambiar el periodo, también tiene un cambio en la amplitud. Y entonces, pues como se imaginarán, Polaris ha sido una de las estrellas más observadas a lo largo de la historia. Y entonces se tienen muchos registros del brillo de Polaris. Y entonces se sabe a partir de eso que aproximadamente 100 años atrás, esta amplitud o el cambio que tenía el brillo era 10% menor de lo que se tiene actualmente, que apenas unas décadas atrás eso cambió al 5%. Pero ahora las observaciones modernas o actuales dan cuenta de que ahora esta amplitud otra vez va de subida. Entonces, como les digo, pues Polaris no es una cefeida del libro de texto, más bien es un caso muy, muy peculiar. Y esto, pues de alguna manera, digo, aquí les muestro una gráfica histórica de observaciones, un poco lo que les decía. Años atrás, por ejemplo, aquí tenemos observaciones del registro de Belius, de William Herschel, del hijo de John Herschel y las observaciones actuales. Pero todavía si nos vamos más atrás, pues aquí hay algunos de lo que se sabe que pudo haber sido el registro de Ptolomeo o de este astrónomo árabe Al-Sufi, y que entonces anteriormente Polaris tenía menos brillo del que tiene actualmente, ¿no? Entonces, de hecho, las estimaciones que se hacen es que era 250% más brillante, más bien es 250% más brillante actualmente de lo que lo fue
en la época de Ptolomeo. Y esto, pues, de alguna manera pone en jaque a los modelos de evolución, porque entonces, pues, todas estas características físicas de las estrellas que no se miden de manera directa o que no se miden a partir de los espectros y las observaciones, sino que se infieren a partir de los modelos usando las leyes de la física. Entonces, resulta que en el caso de Polaris, por ahí hay muchas cosas que, como les decía, pues ponen en jaque a los modelos de evolución. Pues uno tiene que pensar primero, a ver, o las observaciones están mal hechas, y entonces tenemos que tener más cuidado con las observaciones, o decir, podemos confiar en las observaciones de estos registros para decir que hay ciertos cambios, o los modelos que tenemos de evolución estelar, pues no están tan bien como quisiéramos, ¿no? Y de hecho es algo que también actualmente ya sabemos. Hay muchos detalles que no se usan en los modelos de evolución estelar, como es la cantidad de metales que tienen las estrellas, o sea, el hecho de que tengan más metales o menos metales, el hecho de que las estrellas estén rotando, el hecho justamente de que estén que nazcan y que tengan toda su evolución en sistemas, ya sean binarios o demás estrellas, pues muy seguramente eso va a afectar la evolución de la estrella y entonces no va a ser lo mismo la evolución de una estrella solita que la evolución de dos estrellas que están interactuando gravitacionalmente. Entonces, pues Polaris ha puesto a pensar mucho en términos de los modelos de evolución estelares. De hecho, recientemente con un interferómetro óptico. Recuerden que interferometría es el hecho de poner varios telescopios de alguna manera en un arreglo para hacer un telescopio de un diámetro más grande. Eso es muy conocido en las antenas de radio, pero también se puede hacer con los telescopios ópticos. Y entonces, esta es una imagen que se tiene de la superficie de la estrella, Polaris. Y lo que se ha encontrado, pues es que tiene zonas más oscuras y tiene zonas más brillantes, ¿no? De entrada, pues uno puede pensar que es como en el caso del Sol. Digo, si el Sol, por ejemplo, tiene manchas solares que tiene que ver con toda la actividad que hay en la superficie, bueno, pues no es de extrañarnos que el resto de las estrellas también lo tengan, ¿no? Pero por supuesto que este tipo de observaciones nos dan más elementos para decir cómo se está transportando toda la energía que está generándose en el interior de la estrella y cómo llega a la superficie, y también nos puede decir entonces de cosas de la evolución de la estrella. Por otra parte, llegaron más datos al asunto. Resulta que Polaris A, que es uno de los miembros del sistema binario, pues además es una binaria espectroscópica, ¿no? ¿A qué le llamamos una binaria espectroscópica? Cuando no podemos ver a la compañera, pero sí podemos medir a partir de velocidades radiales los movimientos que tienen el sistema binario compuesto por las estrellas. Y esto ya se sospechaba también desde mucho antes, desde 1899, pero en 1927 fue cuando se tuvo la confirmación de que Polaris A también es un sistema binario, ¿no? Entonces, esto es la gráfica, esto les digo, es a lo largo del tiempo, se miden las velocidades radiales y lo que se encuentra es que también hay un sube y baja periódico. En este caso, el periodo de este par de estrellas es de 30 años. Entonces, ¿cuál es el escenario con Polaris? Bueno, bueno, y en este caso, de este nuevo sistema de Polaris A, que se encuentra, ¿se acuerdan que la separación entre Polaris A y Polaris B era de más de 1000 unidades astronómicas? Bueno, pues Polaris A su vez tiene su compañera y la separación entre estas dos estrellas es de apenas 3 unidades astronómicas. O sea, eso queda aquí más o menos como a la distancia de Marte, un poquito más para allá, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el escenario actual de nuestro conocimiento de Polaris como un sistema estelar? Esta es una representación artística. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que inicialmente teníamos a Polaris A y a Polaris B, una estrella más débil y más chiquita, ¿no? Pero ahora ya está confirmado que a su vez Polaris A tiene a su compañera. Entonces, lo que tenemos en Polaris es un sistema triple. Y bueno, pues ahora le llamamos Polaris A y Polaris AB.
a este sistema. No le llamamos Polaris C porque C sería una tercera compañera por acá. Entonces, como de estas, este es un par, pues es Polaris A y Polaris AB. En el 2006, el telescopio espacial Hubble pudo fotografiar este sistema. Entonces, pasamos de la representación artística al dato observacional o a la foto astronómica. Y esto fue lo que nos dio el telescopio espacial. Entonces, ya saben que siempre es muy difícil mantener la escala de distancias en una foto. Entonces, aquí tenemos a Polaris A junto con su compañera, que ahorita no la vemos, y por acá está Polaris B. Si hacemos un acercamiento aquí de Polaris A, pues lo que vemos es que aquí en esta manchita que se ve, en este puntito ahí muy débil, esa es su compañera, Polaris AB. Entonces, en resumen, y ya para ir cerrando, ¿qué es lo que sabemos de este sistema? Bueno, pues Polaris A, o sea, la principal de este sistema de A, es una estrella de 5 veces la masa del Sol, tiene 46 veces el radio del Sol, es 1260 veces más luminosa que el Sol y tiene, a partir de las características que se le han medido y usando los modelos de evolución de estelar, se puede decir que tiene 50 millones de años aproximadamente. Bueno, si ahora nos vamos a la compañera, que es Polaris AB, bueno, pues es una estrella más pequeña, de 1.3 masas solares, en tamaño más o menos similar al del Sol, 3 veces más luminosa que el Sol, y la edad se le estima en mayor a 500 millones de años. Y si nos vamos con Polaris B, que aquí en esta foto ya nos quedó por allá afuera, pues es una estrella similar a esta, 1.4 veces la masa del Sol, 1.4 veces el radio del Sol, 4 luminosidades solares y una edad aproximadamente de 1.500 millones de años. Si yo les preguntara a ustedes, a ver, ¿qué les salta aquí? Cuando pensamos en sistemas binarios, pues estamos pensando en estrellas que se formaron al mismo tiempo. Ajá. Y ya sean binarios o 3 estrellas o 4 estrellas o las que sean, se formaron de la misma nube de gas y uno diría que deberían tener la misma edad. Pero ¿qué pasa aquí? De las estimaciones a partir de los datos, resulta que las edades son muy, muy diferentes. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Ah? Y ese es uno de los grandes dilemas que se tienen actualmente con este sistema de Polaris. Las edades no checan. Y otra vez, ¿qué es lo que está pasando? Los datos están bien, los datos están mal, los modelos están bien, los modelos están mal. Y entonces uno podría decir, bueno, si lo que estamos haciendo es medir distancias y mucho de estas cantidades dependen de la distancia, pues Polaris es la estrella, una estrella, la cefeida más cercana. Entonces, de alguna manera, pues podríamos sacar ventaja de ello y medir distancias mediante diferentes métodos. Uno de ellos, pues ya dijimos, es su comportamiento como estrella cefeida. Entonces, se le ha intentado medir distancias a partir de paralaje, con las ondas espaciales que se han lanzado, con Hipparcos y después Gaia. Solo que ahí tenemos un problema. Gaia particularmente, pues está pensado para medir paralajes y distancias, pero de estrellas de poco brillo. Entonces, para esos telescopios espaciales, Polaris, que la vemos a simple vista, es una estrella muy, muy brillante. Otra dificultad que se tiene también con observaciones de estrellas que están muy cercanas al Polo Norte es que los telescopios que apuntan justamente hacia el Polo Norte o hacia el Polo Sur, cuando estamos en el hemisferio sur, les cuesta muchísimo la calibración, ¿no? Entonces, a veces es difícil obtener datos de estrellas que están muy cercanas al polo y por esa misma razón también los datos pues, tienen sus peculiaridades. Entonces, bueno, pues lo que resulta es que cuando se le mide la distancia mediante paralaje, el dato es 1. Y cuando se mide la distancia a partir de la teoría de la evolución estelar, la distancia es otra. Y es una diferencia sustancial. Entonces, pues ese es el estatus actual con Polaris. Hay que establecer una concordancia o todo tiene que checar entre lo que son las observaciones y lo que son los modelos estelares que nos dicen
cómo se van modificando las características de las estrellas conforme salen de la secuencia principal y van teniendo cambios. Entonces, por muy inocente que se vea la estrella polar, pues es una de las estrellas que más ha puesto a trabajar en este tipo de cosas a los astrónomos. Y pues ahí vamos, tratando de pensar cómo resolver este dilema con las características que tiene la estrella polar. Y pues ahora sí, para cerrar, nada más les quiero mostrar en términos de astrofotografía, que como ya dijo Gerardo, es algo que a mí me encanta. En una de las últimas pláticas que yo participé por aquí, les hablé de las nebulosas oscuras, que son nebulosas formadas prácticamente de polvo y que reflejan la luz de las estrellas, por eso se les llaman nebulosas de reflexión, pero este tipo de nebulosas se encuentran preferentemente en el plano galáctico. Esto que les muestro aquí abajo es el polvo en nuestra galaxia. Entonces, el polvo se encuentra preferentemente en el plano de la galaxia, pero también hay polvo en partes, a latitudes altas de la galaxia. De hecho, estas nubes de por acá de polvo se les ha llamado el cirrus galáctico. ¿Uh? Cuando vemos un mapa de constelaciones donde ponemos aquí el plano de la galaxia, pues ahora el polo norte, donde está Pie Polaris, nos queda por aquí, en esta zona de aquí. Y si nos regresamos al mapa de polvo, esa zona cae por acá, que es una región donde hay parte de este cirrus galáctico. Entonces, una vista poco conocida que tenemos de la estrella Polaris, la tenemos a partir de los astrofotógrafos que le han dedicado horas y horas de lanzar la mirada de sus cámaras, de sus telescopios y sus cámaras en la dirección de Polaris. Y ahí me incluyo porque en diciembre del año pasado, a fines de años, pues yo dije, yo también quiero mi foto de Polaris, y esto es lo que uno obtiene cuando fotografía Polaris, dejando ahí la cámara con mucho tiempo de integración. Lo que vemos es una gran porción de nubes por aquí, donde estas nubes, les digo, no están en el plano galáctico, y lo que se sabe ahora es que son nubes muy, muy tenues. Entonces, para tener este tipo de fotos se necesitan cielos realmente oscuros y muchísimas horas de fotografía. Y lo que sabemos es que lo que ilumina estas nubes de polvo o lo que las hace brillar no es la luz de una sola estrella, como en el caso de las zonas que están en el plano de nuestra galaxia, sino más bien es la luz integrada de toda la galaxia, de todo el plano de la galaxia, donde están la mayoría de las estrellas. Y por eso a este eh, tipo de nubes le llaman las nebulosas de flujo integrado, porque entonces viene del resplandor de todas las estrellas de nuestra galaxia. Y bueno, pues con esto quiero terminar dejándoles, bueno, esta es otra fotografía también, esta ya no lo tomé yo, esa la quiero en algún momento hacer, pero es un campo todavía más amplio. Aquí está otra vez Polaris y vean todas las nubes muy, muy tenues, pero que salen por ahí y que por supuesto nuestro ojo no lo puede ver. Entonces, ahora sí, con lo que los quiero dejar y terminar es con una cita. Bueno, antes nada más, ya saben, para encontrar a Polaris es muy fácil. Si tienen a la vista la Osa Mayor, que es muy similar a la Osa Menor, pero si la tienen a la vista, porque esta es más notoria, las estrellas son más brillantes, simplemente sigan aquí de lo que llamamos el carrito o la sartén, sigan estas dos estrellas y como 5 veces esta distancia nos vamos para acá y llegamos a la estrella polar. También lo podemos hacer con Casiopea y a partir de la M de Casiopea, del punto medio de Casiopea, nos podemos ir hacia abajo de la M y también llegamos a la estrella polar. Y ya en casos muy extremos, también podríamos hacerlo con Orión, de estrella a estrella diagonal, pasando por la estrella del cinturón de Orión, y eventualmente podríamos llegar a la polar, pero aquí sí ya tenemos más distancia de cielo de por medio, pero de todas maneras es un recurso. Y ahora sí, para terminar, les digo, los dejo con una frase de una de las obras de William Shakespeare que dice, soy constante como la estrella del norte. Pero lo que acabamos de ver aquí es que, primero, la estrella del norte no es constante en términos de que va cambiando de estrella por la precesión del eje de rotación de la estrella. Y de lo que sabemos actualmente de la astronomía moderna es que Polaris o la estrella del norte actual, pues tampoco es constante en brillo, es una estrella variable
y además es una estrella variable con características muy especiales que pues todavía no terminamos de entender. Muchísimas gracias y podemos abrir el espacio para preguntas si las hay.